De vuelta con más aquí en Hechos y es momento de dar paso a la fase de la entrevista. Hoy intentaremos desmenuzar uno de los fenómenos que pues ha estado en la discusión pública desde hace varios meses, desde hace muchísimos años, sobre todo por el tema del hacinamiento, pero en estos días cobró mucha más notoriedad las fallas que se han observado a lo interno del sistema penitenciario por algunas fugas que se han registrado, específicamente la de este día, un hombre quien estaba purgando una condena por haber asesinado a su mujer. Hoy hablaremos un poco también de las requisas que se han realizado y de los procedimientos a lo interno del sistema penitenciario que se contemplan para evitar esa clase de flagelos. Tenemos con nosotros en la línea telefónica a la licenciada Lorena Escobar, analista en temas de seguridad, y también al señor Rudy Esquivel, quien es el vocero del sistema penitenciario. A ambos les agradecemos por recibir nuestra llamada e iniciamos con el señor Esquivel. Señor Esquivel, buenas noches, gracias por recibir nuestra llamada. Quisiera que nos pudiera hacer un relato de cómo se registra específicamente la fuga de este hombre en este día. ¿Cómo es posible que haya podido salir de la puerta principal? Muy buenas noches, licenciada Ana Lucía, respetables televidentes, distinguida licenciada Lorena Escobar, muy buenas noches. Bueno, en efecto, es un escenario en ningún momento justificable, es de unos aspectos que obviamente para las autoridades superiores genera acciones inmediatas, no solamente de búsqueda y acción con la intención de pronta recaptura, acciones penales y administrativas. Esta acción, obviamente, recordemos, ya está interpuesta una denuncia desde las 3 de la mañana posterior a las acciones de conteo específico del costal de privados de libertad de la zona 18, donde se dio el hecho. Estamos hablando de 4.970 personas recluidas, las cuales del segundo monitoreo que se realiza a las 17:30 horas se genera esta alerta confirmada posterior a 3 reconteos posteriores. Las acciones a este momento, desde el día de ayer, pues la alerta nacional e internacional, equipos designados para la búsqueda de esta persona, del recluso Bani Jan Zambrano Llamas. Los aspectos técnicos o las posibles hipótesis, en efecto, ya es parte de la investigación formal que desarrolla el Ministerio Público. Administrativamente fueron reubicados, en este caso, las personas asignadas a la administración de dicho centro carcelario. Estamos hablando de la autoridad del centro, el área de seguridad, alcaides y encargados de los sectores, en lo que se desarrollan las investigaciones, a una acción administrativa hasta este momento especial, esperando en primera acción la búsqueda y rastreo de la persona y paralelo a los procesos de investigación que ya se desarrolla, como les comentaba, desde el día de ayer. Licenciado Esquivel, ¿pero qué primeros hallazgos se tienen hasta el momento? Han transcurrido varias horas y aunque se sabe que debe ser un procedimiento pues extensivo y profundo de investigación, ya se deben de tener algunos pormenores por parte de ustedes como autoridades, sobre todo en el tema de las cámaras de seguridad y la ubicación en el sector que él se encontraba, sector 9. ¿Qué características tenía este lugar para que el reo haya podido salir con toda tranquilidad del caso y hasta vestido de mujer? Bueno, son aspectos técnicos que, como les comentaba, serán validados únicamente por el ente contralor de la investigación criminal. La intención de las autoridades en ningún momento es violentar las investigaciones, al contrario, colaborar en todo momento para esclarecer la verdad y obviamente delimitar responsabilidades. El sector, específicamente estamos hablando del preventivo para varones de la zona 18, un centro de detención preventiva que fue creado para albergar 1.600 personas. Al día de hoy reportamos 4.920 personas, 4.970 en privación de libertad. Es una alta demanda y exigencia. En efecto, los protocolos se han readecuado a esa exigencia y demanda para efectuarlo de manera funcional. Se han instalado aspectos tecnológicos y por ello el rompimiento de un protocolo de seguridad para las autoridades es sumamente alarmante. La intención es, que se ha venido desarrollando es generar condiciones de prevención en lo que la política nacional de reforma penitenciaria que está aprobada desde el 2015 continúa su marcha. Pero en síntesis, el sector 9... Licenciado Esquivel, pero lastimosamente este no es un hecho que pues sea uno que ocurra por primera ocasión, sino que recientemente se han registrado hechos parecidos, sobre todo, por ejemplo, el momento en el que alias La Patrona también se escapa de otro lugar, de Mariscal Zavala, pero también lo hace por la Puerta Grande. En los hallazgos que ustedes han realizado hasta el momento, ¿qué aprendizajes han tenido hasta el momento para poderlos aplicar y evitar que esto vuelva a suceder en otras cárceles del país?
Es correcto, acciones se han considerado, ninguna evasión es justificable, hay acciones, en este caso de reacción penal y administrativa, es el punto. En relación a aspectos que se han confirmado, tema de evasiones, este año es el segundo caso, son 2 casos de evasión en las cuales hay acciones y protocolos de búsqueda y rastreo. El 2017, como bien lo menciona, uno de esos casos es parte de 5 fugas que se reportaron, un total de 9 recapturas, incluyendo algunos casos que eran del 2016. En 2016 se reportaron 13, de las cuales 7 personas fueron recapturadas. Igual manera, esas acciones, como les comento, una evasión no es permitible bajo la intención de la administración. Se busca generar las condiciones para evitar. Se han evitado escenarios en su momento dado con la acción de inteligencia penitenciaria. Hago referencia a Granja Pavón, ubicaciones de túneles de escape, Granja Cantel, Granja Canadá Escuintla, pero si bien es cierto, la intención de las autoridades estar en un 100% alerta y prevención, en estos casos, fuera de la buena fe, hay aspectos a considerar, la acción en su momento dado incorrecta, el cumplimiento de los protocolos como posible aspecto a investigar. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Esquivel, por haber recibido nuestra llamada. Le pedimos que se quede con nosotros para el área de conclusiones finales, pero por el momento platicamos con usted, licenciada Escobar. Buenas noches, gracias por recibir nuestra llamada. Como ciudadana, pero también como analista en temas de seguridad, ¿cómo recibe la noticia que ahora comentamos? Buenas noches, Ana Lucía, y buenas noches a los televidentes. Pues es una lástima que sigamos observando este tipo de acciones. Aunque ya son menores, como lo indicó el señor Esquivel, pues obviamente impactan en la confianza que pueda tener el ciudadano en el sistema de justicia y en el sistema de seguridad. Aunque el encargado de asegurarse de la prisión preventiva o la prisión definitiva de los privados de libertad es el Ministerio de Gobernación a través del sistema penitenciario, esto impacta también en el sistema de justicia. Y aunque se han visto esfuerzos constantemente, permanecen los aspectos estructurales que obviamente son difíciles de eliminar o de atacar, y en ellos pues obviamente se observa el salario digno que puedan tener los guardias del sistema penitenciario, que están por debajo, ganan menos que un policía nacional civil y menos que cualquier agente. Y eso pues hace proclive a los guardias, además de tener contacto directo con los privados de libertad, a estar pues vulnerables a la corrupción, ya sea por amenazas directas que puedan recibir o por prebendas que se les ofrezcan. Licenciada Escobar, pero hablemos también en la otra línea. Usted habla del impacto que tiene el sistema penitenciario en el sistema de justicia. Veámoslo de la otra manera, cómo el sistema de justicia también afecta al sistema penitenciario. Presentábamos algunas cifras con respecto a las personas que se encuentran privadas de su libertad y gran parte de ellas, casi 13,000 personas, se encuentran en prisión preventiva, lo que contribuye y afecta en el tema del hacinamiento. ¿Qué elementos se deben de considerar para analizar y hacer las modificaciones de las cuales también el licenciado Esquivel ya hablaba al inicio? Hay espacios que se pueden, espacios donde hay una coordinación entre el sistema de justicia y el sistema de seguridad, en este caso específico el Ministerio de Gobernación, en donde hay que observar detenidamente cuáles son los criterios utilizados por los jueces y las solicitudes que hacen los fiscales para denegar el arresto domiciliario o otras medidas que sujeten a las personas al proceso penal. Eso por un lado. Se ha indicado en varios estudios constantemente de ACIES y en otros también, y hay un mal uso de la prisión preventiva, en donde en lugar de serse preventiva se convierte casi en la condena de personas que no han tenido un proceso efectivo. Y eso obviamente es un círculo vicioso en donde participan tanto el sistema de justicia como el sistema penitenciario. Cada quien tiene su responsabilidad, perdón Ana Lucía, el Ministerio de Gobernación o el organismo ejecutivo en realizar más, construir más centros de detención, y el organismo o el sistema de justicia, mejor dicho, en atender los criterios claros que
establezcan para evitar la fuga de las personas sujetas a procesos sin abusar de la prisión preventiva. Licenciada Escobar, nos vamos quedando ya sin tiempo. Si usted pudiera aconsejar en qué 3 puntos debería de priorizar sus esfuerzos del sistema penitenciario, ¿cuáles deberían de ser? ¿Cómo? Perdón, no le escuché a Ana Lucía. Le decía que si pudiera usted darle un consejo a las autoridades del sistema penitenciario sobre en qué temas concentrarse y priorizar, ¿cuáles serían esos 3? ¿Tendrían que ser relacionados al presupuesto, relacionados al mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores? ¿En qué línea se iría usted? Uno, justamente ahorita que se abre la discusión del presupuesto abierto, que el organismo ejecutivo abre esa discusión, la presencia del Ministerio de Gobernación con cifras mostrándole al organismo ejecutivo, pero también a los legisladores, que al final son los que aprueban el presupuesto nacional, las necesidades que se tienen en el sistema penitenciario. Se habló de recursos financieros dirigidos a atender las necesidades, que permitieran entonces hacer una carrera en el sistema penitenciario, que los guardias pudieran ascender y tener mejores condiciones y así también disminuir las posibilidades que hubiesen corrupción. Además de eso, hacer una clasificación por peligrosidad, por los delitos también que han cometido quienes están guardando prisión, según sean condenados, y también los que estén guardando prisión preventivamente. Pero aquellos que están pendientes de condena, en una mesa ya existen espacios determinados, como es en la instancia coordinadora del sistema de justicia, abordar esa temática para determinar qué personas ya han cumplido sentencia y todavía no han podido salir, porque deben multas, y si esas multas se traducen entonces en prisión, que llegar hasta tener una alternativa. Además de eso, determinar cuáles son los casos que tienen hora judicial y que deberían de resolverse si ya pasó más el tiempo en prisión preventiva que el esperado en una condena. Ya deberían de buscarse otras alternativas para esas personas. Y que son muchos. Muchísimas gracias, licenciada Escobar, por haber compartido con nosotros su punto de vista. Licenciado Esquivel, nos quedamos con pocos segundos. ¿Cuál sería su conclusión para cerrar este tema? Es correcto, el seguimiento, el cumplimiento al modelo, del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Hay logros tangibles, el nuevo centro de rehabilitación y reinserción social, 0 ocio, 100% rehabilitación como primer centro en relación al seguimiento de la política de reforma penitenciaria, el módulo materno-infantil, y continúan los centros de detención de mediana y máxima seguridad en cumplimiento a la política en relación a las acciones tangibles que el Estado de Guatemala ha promovido desde su aprobación en el año 2015. A ambos quiero agradecerles por haber recibido nuestra llamada en esta noche, hablando de un caso controversial y que seguirá lastimosamente generando más información si no es que las autoridades toman las medidas y las cartas en el asunto. Soy Ana Lucía Mazariegos, ha sido un verdadero privilegio acompañar